Hola, en este video voy a explicar cómo funcionan los constructores en Faro. Al igual que cualquier otra expresión en Smalltalk, todo se termina traduciendo a objeto-mensaje. Cuando quiero crear un objeto, no es una excepción y también lo que tengo que hacer es enviar un mensaje a un objeto. En este caso yo ya tengo en mi imagen una clase número complejo. Para crear un número complejo, envío el mensaje new a la clase número complejo. ¿Esto qué es lo que hace? El mensaje new no está definido en mi clase número complejo, sino que va a empezar a recorrer la cadena de herencia y va a encontrar un método new en la clase base, en este caso en Object o en ProtoObject, dependiendo de cómo sea en particular la implementación de Smalltalk. Pero básicamente ese mensaje new lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria para el objeto y realizar ciertas inicializaciones en la estructura base del objeto. ¿Sí? Y finalmente me va a devolver una referencia a esa instancia que se acaba de crear. Aquí vemos que tengo mi número complejo, ¿sí? Que tiene una parte real y una parte imaginaria que en principio están en nil. ¿Sí? Esta clase de número complejo, como podemos ver, es muy básica, tiene una parte real y una parte imaginaria, y los correspondientes métodos para acceder a esas partes, digamos. Pero no están siendo inicializados. ¿Sí? Es aquí donde Smalltalk me da la posibilidad a mí de definir un método de inicialización para justamente estos atributos y que no me encuentre con que están en nil cuando los quiera utilizar. Eh, ese, esa chance que tengo yo es mediante la definición del método initialize. El método initialize básicamente lo que hace es ejecutarse, ¿sí? Después de que la instancia se creó. Una vez que el new terminó su trabajo, llama al initialize justamente para permitir la inicialización de los atributos de mi clase. ¿Sí? Si yo no defino el initialize no hay problema porque ya está definido en la clase base. Generalmente lo que uno va a hacer dentro del initialize es en primer lugar llamar al super para que si la clase base tenía que realizar alguna inicialización, bueno, le doy la chance de que se ejecute eso y después sí inicializo mis atributos. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es inicializar la parte real con 0 y la parte imaginaria también con 0. Entonces, si ahora vamos a ejecutar de vuelta esto, vemos que ya la parte real y la parte imaginaria están con 0. ¿Sí? Repasemos brevemente lo que hicimos. ¿Sí? Cuando envío el mensaje new a la clase número complejo, se ejecuta toda la lógica que crea el objeto en memoria y le hace algunos seteos básicos. Cuando se terminan de hacer esos seteos básicos internos de la estructura del objeto, se llama al initialize, que es un método de mi clase, ¿sí? Pero es un método de instancia. ¿Sí? Fíjense que está junto con los métodos que acceden a la parte real y a la parte imaginaria, tengo el initialize, y esta versión de Faro en particular me muestra que es un método que está definido en la clase base, por eso tiene la flechita hacia arriba. ¿Sí? Me muestra que está definido en ProtoObject, ¿sí? Que en principio no está haciendo nada, con lo cual yo podría omitir este super acá, que no pasaría nada, pero en general es una buena práctica ponerlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿con qué seguimos aquí? Bueno, lo siguiente sería cómo uso este número complejo. ¿Sí? Bueno, usarlo es básicamente utilizar la parte real y la parte imaginaria, pero alguien podría decir, bueno, yo quiero inicializar mi número complejo con distintos valores. ¿Sí? No quiero que arranque con la parte real en 0 y la parte imaginaria en 0, sino que cuando lo creo, quiero poder ya establecerle ciertos valores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno podría ir y cambiar el mensaje new. ¿Sí? Uno podría definir el mensaje new en la clase número complejo y hacer que reciba parámetros, ¿sí? Pero eso no es una buena práctica. Lo que se suele hacer es crear un método de clase, ¿sí? Que internamente llame al new, cree el objeto y después, utilizando los inicializadores, ¿sí? Le ponga los valores correspondientes. Básicamente, la experiencia que vamos a tener usando esta clase sería algo así: número complejo con
parte real 3 y parte imaginaria 5. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Obviamente estos métodos no los tengo, así que ahora vamos a hacerlo al estilo TDD y que los cree. ¿Sí? Entonces creamos en la clase número complejo, porque es un método de clase, recordemos que le estoy mandando este mensaje a la clase número complejo, no a un objeto número complejo. ¿Sí? Creo este mensaje, que es un mensaje de inicialización. Quisiera ponerlo en una categoría initialize. A ver si lo tenemos por acá. Un poquito más acá. Initialization. ¿Sí? Y aquí tengo el método en cuestión, que lo que recibo acá es un valor y aquí recibo otro valor. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, básicamente lo que voy a necesitar hacer aquí es crear el número, como lo venía creando antes, y llamar a los métodos para inicializar esos valores. Finalmente devolveré ese objeto. Perfecto. Entonces, si ahora vamos a ejecutar esto, vemos que el objeto ha sido inicializado correctamente con la parte real y la parte imaginaria correspondiente. ¿Sí? Repasemos entonces cómo es todo lo que tenemos en nuestra clase número complejo. Básicamente nuestra clase tiene, para empezar, un atributo parte real, un atributo parte imaginaria y los correspondientes métodos para poder modificar y poder leer esos atributos. Adicionalmente tiene un método initialize que lo que hace es inicializar esos atributos en 0. Por otro lado, pusimos un método de clase que se llama comparte real y parte imaginaria, que lo que hace es recibe los correspondientes valores, crea un objeto número complejo, le setea esos valores y me devuelve esa instancia que se ha creado. Bueno, con esto hemos terminado este breve video. Repasamos las cosas que hicimos. Teníamos una clase número complejo, le agregamos un método initialize para inicializar los valores en 0 cuando se crea un objeto número complejo sin especificar valores. Y si quiero crear un objeto número complejo especificando los valores iniciales para sus atributos, vamos a usar un método de clase que se llama comparte real y parte imaginaria, que recibe los correspondientes valores. Ese objeto, ese método de clase va a crear el objeto, le va a inicializar y me va a devolver ya la instancia lista para usar. Bueno, esto es todo. Gracias.